Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, regresamos a este espacio en el que nos hablarás de matemáticas y en especial de la vida de la matemática Louise Smith-High, una matemática que llega a este programa donde lo habitual son los hombres, así que nos alegramos de tener un poco de variedad y reconocimiento también a la mujer en este ámbito de la matemática. Sí, en efecto, Luis se preocupó también por eso, participó en diversas actividades con objeto de que en las matemáticas estadounidenses en particular, y yo me imagino que a nivel global, hubiera mayor representación femenina. Luis, además, tuvo la desgracia de morir joven. Muere con 54 años debido a un cáncer y probablemente por eso no llegó a recibir todo el reconocimiento que debiera, pero eso no quiere decir que nos hayamos olvidado de ella, como podéis comprobar. Y bueno, ella se especializa en lógica matemática y además tuvo la suerte al principio de sus estudios de aprender un poco de programación y eso también va a influir en el transcurso de sus investigaciones. Con respecto a su juventud, pues bueno, Luis nace en 1935 como Louis Smith en Francia, en una Francia entre guerras, en Metz, que es una ciudad cerca de la frontera de Alemania. Entonces la infancia de Luis contiene varias tragedias, siendo la primera, y yo diría que la principal, la muerte de su madre cuando tan solo tenía 3 años. Entonces su padre se va a casar poco después, no se lleva mal con su madrastra ni nada por el estilo, de hecho va a tener un segundo hermano, ya que ella tenía ya un hermano mayor. Y poco después de que esto suceda, estalla la Segunda Guerra Mundial y Metz cae muy pronto en manos alemanas, por lo que la familia debe ocultarse y va a estar huyendo constantemente. Luis no solamente era judía, sino que sus padres venían de Polonia, entonces eso era como un doble problema. En 1944, cuando solamente cuenta 9 años, ella y su hermano mayor, Gastón, se escapan a Suiza buscando neutralidad y allí se quedan hasta que acaba la guerra. Y poco después de volver, ellos vuelven en 1945, si yo mal no recuerdo, y poco después de volver ellos a Francia, en 1946, sus padres deciden trasladarse a Estados Unidos en busca de un futuro mejor para todos ellos. Así que los Smith se mudan a Nueva York, modifican su apellido como era costumbre y como solían recomendar en aduanas, cambian la grafía pero no cambian la manera de pronunciarlo y se asientan allí. Y Luis retoma sus estudios. Entonces la familia tenía problemas económicos, pero van a tener un golpe de suerte porque ella, que no estaba particularmente interesada en las matemáticas que enseñaban en la escuela, resulta que se cruza con un profesor bastante atípico de matemáticas, un profesor llamado David Rosenbaum, que se centra en los aspectos lógicos de la asignatura, en lugar de la parte más numérica o más metódica, podríamos decir. Entonces Rosenbaum busca que sus alumnos piensen en vez de hacer operaciones y eso era lo que iba enseñando. Y Luis se queda fascinada por esta nueva faceta de las matemáticas, nueva para ella. Comienza a llevarse bien con su profesor y este le recomienda literatura acorde a sus intereses. Específicamente le recomienda que se lea la geometría no euclidiana de Wolf. Le ayuda a preparar un proyecto de ciencias que va a presentar al concurso de talentos de Westinghouse, en donde va a ganar el 3er premio y también le va a ayudar a encontrar alumnos para que le dé clases particulares ella, la propia Luis. Entonces, todo ello, junto con la beca de estudios universitarios que obtiene, le permiten enrolarse en Swarthmore College cuando le llega la hora de ir a la universidad. Si no hubiera sido por su maestro Rosenbaum, lo mismo no se hubiera podido permitir estudiar ni matemáticas ni ninguna otra cosa. Pero bueno, una vez que la admiten, va a ir tirando con esta beca y va a ir complementando sus ingresos con trabajos de verano, como por ejemplo en 1962 va a estar trabajando en el Buró Nacional de Estándares americano y aquí es donde va a aprender programación, lo que mencionaba antes, programación al nivel de 1962.
pero bueno, ya es un inicio y le va a influir en las investigaciones y sobre todo en intereses posteriores. Y bueno, también llega a tener trabajo a tiempo parcial durante el curso en la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica dando clases. Louis se va a graduar en matemáticas, en lógica matemática de hecho, en 1956, ya como la señora Hay. Se había casado el curso anterior con el psicólogo John Hay. Y bueno, Louis, a quien me referiré a partir de ahora como Hay en algunas ocasiones, va a sacrificar su carrera en parte para seguir a su marido allí donde lo llevaba su trabajo. Por ejemplo, en 1957 el matrimonio va a elegir Cornell University para que puedan estudiar y trabajar ambos. Hay comienza la tesis y trabaja dando clases, pero un par de años después, sin embargo, el marido decide aceptar un puesto de profesor visitante en la Universidad de Oberlin, en Ohio, y ella va a pausar su tesis, concluir su estudio en 1959 con un título de máster en matemáticas para poder trasladarse a Ohio con él. Bueno, Hay va a trabajar un año como profesora en Oberlin, otro en el laboratorio de aeronáutica de Cornell, en Buffalo. Después va a trabajar para la compañía de aeronáutica Bell. Va a tener un par de puestos de profesora entre medio, es decir, va a tener un trasiego importante desde el punto de vista profesional. Por fortuna, no abandona las matemáticas. En 1962 va a hacer un par de seminarios de verano en Cornell University y en 1963 va a volver allí de manera definitiva para acabar la tesis, que presenta en 1965 y va a tratar sobre la teoría de funciones recursivas. Bueno, en lógica matemática una función recursiva va a ser una función que va de los números naturales en los números naturales y que es computable, entendiendo esto como que son computadas o calculadas por medio de una máquina de Turing, un aparato que manipulaba signos o símbolos de acuerdo con una serie de leyes para un hardware determinado. Entonces, como esto es un poco abstracto, vamos a concretarlo. Las funciones recursivas son aquellas que se llaman a sí mismas durante su propia ejecución. Hay que tener cuidado de saber cómo o dónde poner el tope para que no te salga un bucle infinito y, por tanto, poco útil, por no decir casi inútil, en muchos aspectos de informática. Y bueno, surgen continuamente en lógica matemática y en teoría de computación. Bien, pues Hay obtiene el doctorado en 1965, el cual tiene un mérito especial por lo siguiente. En 1963 había tenido un hijo y al año siguiente, en el 64, tiene gemelos. A esto se une que su marido, por cuestiones laborales, no vivía con ellos. Es cierto que gracias al sueldo de ambos, pues ambos trabajaban, contaban con niñera, pero ustedes piensen en el tipo de presiones a las que Hay estaba siendo sometida, teniendo en cuenta que estábamos hablando de las décadas de los 60 y se esperaba de las mujeres que estuvieran en su casa criando a sus hijos, no solamente en España, sino también en América. Y de hecho ella va a comentar esta idea o estas dificultades a las que se enfrenta en un escrito que escribe poco antes de morir, animando a las matemáticas o a las mujeres que creen que pueden cursar matemáticas a que lo hagan, que para aquel entonces, para cuando Hay escribe esto, las cosas estaban bastante bien, y no vanagloriándose de lo difícil que ella lo había tenido y lo mucho que tendrían que admirarla, nada por el estilo. Era más bien una carta abierta diciendo, fijaros que las dificultades se pueden superar. ¿Y por qué hace esto? Porque a ella otra matemática, en 1963 en Cornell, le había ayudado precisamente a lo mismo, le había comentado que se podían superar las dificultades y que no se rindiera. Eso es algo que ella va a tener muy presente a lo largo de su carrera. Bueno, pues estas dificultades desde el punto de vista de ser una mujer en un mundo de hombres, se une lo que Rosenbaum, su profesor, le dijo un día. Mujer y judía difícil lo iba a tener, si no imposible, para llegar lejos en las matemáticas universitarias, por muy buena que fuera. Bueno, Hay para cuando presenta la tesis ya había publicado algún artículo, pero su apogeo creativo no va a llegar hasta unos años después, comprensiblemente además, hasta que se asienta profesionalmente. Por el momento va a aceptar un puesto de profesor asistente en Mount Holyoke College en 1965, seguido de un año en el MIT gracias a una beca de la Fundación Nacional de Ciencias que va a obtener, y en el 68 primero se divorcia de su marido, pero bueno, para entonces era doctora, y entonces lo que va a hacer es buscar un puesto de trabajo. Al tener ya el doctorado
y tener un nombre propio por haber ido publicando, las cosas le van a ir laboralmente hablando mejor. La propia Louise lo dice en este texto que os comentaba yo antes. Ya no se estudian tanto los méritos del marido a la hora de contratarla a ella, sino sus méritos propios. Entonces Hay va a aceptar un puesto de profesora asociada en la Universidad de Illinois, en Chicago, que mantendrá el resto de su carrera. Comienza entonces una fase más prolífica como matemática y bueno, como comentábamos que investigaba en recursividad, voy a hablar un poco sobre ello. Durante la década de los 70, ella se va a interesar por conjuntos recursivamente numerables, es decir, que si existe un algoritmo que numere los miembros de estos conjuntos, ya lo van a ser. Por tanto, el algoritmo lo que va a devolver es una lista ordenada de los elementos del conjunto. Si el conjunto es infinito, el algoritmo no termina de ejecutarse nunca. Bueno, pues en este contexto desarrolla la noción de salto débil, que es una generalización del problema de halting, del problema de parada, distinta de las previamente existentes que dependían de la noción de salto de Turing. El problema de halting o problema de parada para máquinas de Turing trata sobre determinar si un programa arbitrario para una entrada arbitraria termina de ejecutarse o se ejecuta eternamente. Entonces Turing prueba en 1936 que no hay manera de que una máquina de Turing pueda decidir por sí misma si un programa va a acabar o no. Entonces, a nosotros nos afecta esto en el sentido de que si un programa, y ya estoy hablando de programas informáticos, no de programas de máquinas, de los 60, a nosotros nos interesa porque en función de esto un programa se va a colgar o no cuando lo estaba usando. Si inicia un algoritmo que continúa en bucle y no para nunca, el programa pues deja de hacer cualquier otra cosa porque está ejecutando algo que espera que termine, pero no va a terminar. Entonces, Hay también va a demostrar teoremas equivalentes al suyo, esta generalización del resultado que mencionaba antes, para los teoremas de Rice y de Rice-Shapiro. A todo esto, en 1970, ella se vuelve a casar con el matemático y compañero de trabajo Richard Larson, y en 1971 va a ser una de las cofundadoras de la asociación para que las mujeres estén o sean visibles en matemáticas, la AWM. Esta organización promueve y alienta a las niñas a estudiar matemáticas y a tener carreras profesionales en matemáticas una vez acaben sus estudios, y busca promover la igualdad de oportunidades y el trato igualitario para mujeres y niñas en las ciencias matemáticas. Esta asociación sigue existiendo hoy día. Es americana. Y bueno, esto puede parecer trivial con todo el activismo que hay. Yo misma, personalmente, cuando estudié la carrera me encontré que tenía aproximadamente el mismo número de compañeros hombres que de mujeres, pero en los años 70 no había nada parecido. La inmensa mayoría de los puestos laborales y estudiantiles iban a parar a hombres por cómo era la sociedad en aquel momento, y a Hay aquello pues no le parecía nada bien. Es muy posible que Louise hubiera acabado presidiendo la organización antes o después. No por nada fue nombrada la primera jefa de departamento de un departamento de matemáticas orientado hacia la investigación en Estados Unidos, es decir, de un departamento de altura, podríamos decir. Esto va a ser en Illinois, donde ella estaba trabajando, y va a estar trabajando de jefe de departamento a partir de 1980. Pero lamentablemente no gozaba de muy buena salud. En efecto, en 1974 le van a diagnosticar cáncer de mama, y si bien se va a recuperar, va a ir teniendo numerosos rebrotes a lo largo del resto de su vida, y finalmente va a morir de cáncer en 1989 con tan solo 54 años. Bueno, esta recurrencia no le va a impedir recibir una beca Fulbright en 1978 que emplea en irse a trabajar a las Filipinas. O, por ejemplo, no le impide formar parte de la junta directiva de la AWM entre 1980 y 1987. Ella va a continuar trabajando el resto de su vida. Me gustaría, por último, mencionar un aspecto más de la investigación de Hay, que va a ser la teoría de complejidad computacional o complejidad informática. Esto de lo que trata es sobre la clasificación de los problemas computacionales de acuerdo con su dificultad inherente, en función de la cantidad de recursos que requiere su resolución. Entonces, a ella todavía le iba a interesar la lógica en matemáticas, su primer gran amor intelectual. Y, por ejemplo, en 1963 va a publicar Axiomatización del cálculo del predicado en infinitos valores.
Queda una serie de 9 leyes o esquemas axiomáticos y 2 reglas para calcular o trabajar en el entorno de la lógica de primer orden o lógica predicativa, basada en los estudios de Lukasiewicz. Entonces, Louise siempre estuvo interesada en lógica, como comentaba, y fue desde 1982 secretaria de la Asociación de Lógica Simbólica. En 1988 vuelve a caer enferma y muere un año después, y para 1990 la Asociación de Mujeres en Matemáticas decidió convocar el premio anual Louise Hay en reconocimiento a las contribuciones hechas por educadores en matemáticas, con objeto tanto de honrar a la memoria de Hay por su trabajo en lógica matemática, como por hacer visible su liderazgo y su esfuerzo por medrar en un entorno laboral dominado por hombres. Muy bien, pues gracias, Amelia, como siempre, por compartir estos minutos aquí con los oyentes de Radio Sefarad para hablar de esta ciencia de las matemáticas que cada 2 semanas nos acercas aquí a esta casa, en el caso de hoy para hablarnos de Louise Smith-Hay, esta incansable matemática que has acercado hoy hasta Radio Sefarad. Gracias. Gracias a ustedes.